En el día de hoy vamos a hacer una reparación total a este Samsung A30. Vamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a este su canal de reparaciones electrónicas. En el día de hoy, como les dije en la parte primera del video, tenemos un Samsung A30 al cual le vamos a hacer una reparación total. Como pueden ver, está bastante dañado, inclusive por la parte de atrás, y todo esto se lo vamos a cambiar. Muy bien, para comenzar, ya este teléfono vino con la tapa medio suelta. Como pueden ver, está la especie de pintura que tiene, la alargó. Esta tapa la vamos a sustituir y vamos a empezar a quitar los tornillos de acá. Como pueden ver, la pintura está cubriendo varios orificios de los tornillos. Voy a quitar toda la pintura de los orificios para que puedan ver dónde están los tornillos y que los puedan quitar. Bien, cuando ya quite toda la pintura de acá, volvemos con el video. Bueno, ya le quitamos acá toda la pintura que tenía en los tornillos y vamos a ir desarmando uno a uno. Él lleva una protección plástica acá para el flash y las cámaras, que quitando la pintura se despegaron. Eso ahora cuando se le ponga la nueva carcasa, se vuelve a pegar y queda bien. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, active la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de las reparaciones electrónicas. Después que quitemos esta carcasa plástica, o antes de quitarla, mejor dicho, hay que sacar este que es el sensor de la huella. La batería, como saben y ya han visto en otros videos, hay que ponerle alcohol isopropílico para que despegue, porque viene pegada. Y a la hora de pegarla, en la nueva pantalla con el marco, se debe poner el pegamento, porque de fábrica no lo trae. Muy bien, vamos a quitar el sensor de la huella con una espátula plástica, porque recuerden que la batería la tenemos conectada y no queremos ocasionar un corto. Ahí está el sensor de la huella y vamos a levantar la carcasa. Antes de, vamos a quitar la bandejita SIM. Y ahí está. Y ahora sí,
Vamos a empezar a levantar la carcasa. Vamos a buscar. No se preocupen porque la pantalla ya está rota. O sea que podemos dañarla más si queremos, porque no se va a romper más de lo que está. Veamos dónde podemos. Acá ya la tenemos. Que sale una palanquita en algún lugar. Perfecto. Vamos a meter el destornillador en una de las puntas. Con mucho cuidado. Y acá, cuando levantamos una de las puntas, ya podemos introducir una placa. En este caso, lo que usamos acá en nuestros videos, una tarjeta. Y ahí ya va quitando. Un poquito va saliendo. Como vamos a hacer una reparación total del teléfono, no importa si se nos rompe estas piezas plásticas. Un momento. Me quedó otro tornillo por acá. Es lo malo que tiene cuando hay que adivinar dónde están los tornillos. Y por acá se nos quedó otro también. No, solamente nos había faltado este. Ahora sí. Podemos seguir. Como les dije, es un Samsung A30. Casi todos los Samsung de la serie A tienen la misma metodología de arme y desarme. Parece que nos queda otro tornillo por acá que no vimos. Pues no. Sí. Acá quedó tapado otro. Y acá ya nos quedó al descubierto esto. Retiramos los tornillos. Viene pegado a la pintura. Muy bien. Y de acá lo que usamos es el parlante. Muy sencillo de sacar. Ahí nos quedó. Perfecto. Bien. Ahora tenemos que, ahora sí, desconectar la batería. Bien. Y ahora podemos trabajar para desconectar primeramente los flex. Y de la pantalla. Siempre les pido que trabajen
los flex con mucho cuidado para que no se vayan a dañar. Lo siguiente acá sería estos cablecitos de conexión. Y este de acá. Que este sale haciendo una pequeña palanquita porque está pegado. Muy bien. Y lo sacamos. Vamos a quitar la placa de carga que no tiene tornillos, por lo que puedo apreciar. Viene pegada. Con mucho cuidado buscamos el lugar por donde levantarla. Y ahí está levantando. Parece que tiene un pegamento por debajo, el cual hay que irlo despegando de a poquito. Está muy bien pegada. Vamos a ayudarnos de la espátula. Ya, con mucho cuidado, es nuestra. Muy bien, y ahí despegó. Como ven, tiene un buen pegamento ahí. Retiramos ahora. Vamos a retirar estos cables o simplemente los dejamos. Retiramos este tornillo. Por acá sé que tenemos otro, veamos, no hay otro más. Bien, ese era el único. Y acá tenemos la placa main. Vamos por acá y acá nos restaría sacar esta pieza que es el vibrador. Mucho cuidado también. Y el parlantecito de acá. Ojo con este parlante que también viene pegado. Y hay que despegarlo con mucho cuidado. Cuando ya lo tenga despegado, bueno, no hace falta interrumpir el video porque ya va a despegar. Muy bien. Ahí ya despegó y ya lo tenemos. Solo nos restaría sacar la batería, que para la batería tenemos preparada una jeringa con alcohol isopropílico. Vamos a ponerle alcohol isopropílico a todo lo largo.
batería. Si quieren pueden darle temperatura también. Yo no recomiendo darle temperatura a la batería para sacarla. Muy bien. Hay que esperar que el pegamento haga su efecto. Y cuando ya el pegamento haya hecho su efecto, volvemos con el video para retirar la batería. Bien. Bien, acá hemos esperado un tiempo prudencial y vamos a ir despegando ya la batería. Ponen alcohol isopropílico y esperan más o menos 5 minutos y el alcohol va a ir haciendo su trabajo. Acá la tenemos. Muy bien. Y acá quedaría la pantalla, que quedó mal. Vamos a armar el teléfono ya con las piezas nuevas. Para esto vamos a hacer el proceso inverso, ¿no? Acá tenemos la pantalla nueva. Lo primero de todo que debemos hacer acá es quitar estas plaquitas azules. Vienen de fábrica. Muy bien. Como pueden ver, nueva la carcasa con la pantalla, no trae el pegamento, pero vamos a aprovechar el B7000 que se usa mucho acá en Uruguay para hacer este tipo de trabajo. Bien, y volvemos a traer la batería. Ahí está, y ahí ya quedaría lista. Vamos a poner la placa. No, primero disculpen, ponemos el parlantecito. Colocamos el vibrador. Estos van superpuestos nomás. Y colocamos la placa main. Estos cables que retiré tienen un canal por donde van puestos. Muy bien. Vamos llevando. Hay que retirar este flex de la pantalla para atrás con mucho cuidado. Recuerden trabajar este tipo de equipos con mucho cuidado. Y acá ya lo pondríamos ahí. Muy bien. Esto ahora lo acomodaríamos bien cuando pongamos la carcasa intermedia.
colocamos el tornillo. Y vamos a colocar la placa de carga. Muy bien. Y ya pondríamos el conector del cable. Recuerden siempre hacerlo con mucho cuidado. El lugar por donde baja. Y ahí ya quedaría colocado. Muy bien. El parlante lo deberíamos colocar en la carcasa intermedia, que es esta que tenemos acá. Bien. Y ahí vendría el parlante. Vamos a colocar los flex. Flex de la pantalla. Muy bien. Aquí quedó colocado. Y acá también. Verificamos que quedó bien. Acá ya nos quedaría conectar la batería. Y vamos a proceder a colocar la carcasa intermedia. Que como no nos quedó pegado, vamos a conectarlo así. Voy a colocar la carcasa intermedia así. Y de a poquito la vamos a ir poniendo. Muy bien. Y ya ahí nos quedaría colocado. Bien, vamos a ponerle los tornillos ahora. Todos los tornillos que quitamos ahora se les vuelve a poner. Acá se ven todos los puntos donde van. Cuando ya tengamos puestos todos los tornillos, volvemos con el video. Bien, ya hemos puesto los tornillos acá. Nos quedaría poner el sensor de la huella. Que tiene dos pestañitas que van nomás calzadas. No tienen ciencia ponerlo. Y acá el conectorcito. Y ahí tenemos. Vamos a colocarle la bandejita así. Ahí quedó. Y vamos a probarlo a ver si enciende.
ya que creo que lleva tiempo sin batería. Como pueden ver, no enciende. Hay que conectarle cargador. Y como pueden apreciar, estaba sin batería. Ahí agarró para empezar a cargar. Vamos a darle un tiempo de carga. Ahí empezó a cargar. Vamos a ver si logra encender desde ahí. Y ahí lo tenemos. Hemos hecho el cambio y la reparación total del equipo. Ahora solo restaría cargarlo. Y nos quedaría como último paso colocar la tapa trasera, a la cual ya le he pegado la protección del flash y la protección de las cámaras. Muy bien. Igual con el pegamento B7000. Pegamos en todos los rebordes. Ponemos en todos los rebordes pegamento. Y lo pegamos acá a la carcasa, para que ya quede el equipo listo para su uso. Y acá lo tendríamos funcionando. Y reparado. Te invito a suscribirte al canal si eres nuevo y no te has suscrito, así como que actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Y compartas estos videos con tus amigos e interesados en la electrónica. Hasta otro video, nos vemos.